de agosto. Ya está con nosotros el segundo invitado de este día. Y hay que decir que él, además de que es familia nuestra, ¿verdad? Porque es familia de una de nuestras compañeras, es un gran abogado, experto en materia electoral y ha sido designado como consultor jurídico del Poder Ejecutivo en este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader en el primero y ha sido ratificado en este segundo periodo del presidente Luis Abinader. Está con nosotros el señor doctor Antoliano Peralta Romero. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy aquí sin chaleco antibalas para que tiren a matar. Pero y así usted nos recibe, Antoliano. No, pues, pero mire con el cariño con el que yo lo he presentado. No, primero, que es tío de uno de nuestras compañeras. Segundo, que es amigo nuestro aquí. No vamos a tirar a matar, vamos a consultar con usted una cantidad de información. Yo sé, vamos a ilustrar a los oyentes de este programa sobre los temas que nosotros manejamos y que ustedes crean de interés. Y más Antoliano ahora que está en el centro. Sí, en el centro del huracán. En el ojo del huracán de la reforma constitucional. Doctor, precisamente aquí vamos a desmenuzar ese proyecto de ley de la reforma constitucional. Y qué mejor que con usted. Hoy es el día. Hoy tenemos que satisfacer todas las inquietudes de los que estamos aquí y de la gente que está en su casa o que está escuchándonos a través de la radio. Vamos a explicar, doctor Antoliano Peralta, a la población de la manera más llana posible en qué se basa esta reforma constitucional, este proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo hace ya varias semanas. Bueno, muy bien, reitero las gracias. Debo explicar que un proceso de reforma constitucional en la República Dominicana, de conformidad con la legislación vigente, se inicia siempre con un proyecto de ley que puede partir del Ejecutivo o de un número determinado de legisladores. Entonces, en este caso, el presidente Abinader había consignado en su proyecto de gobierno, desde la primera vez que él lanzó sus aspiraciones, que comenzó para las elecciones del 2012, luego en el 2016, que fue candidato presidencial, él estableció un plan de gobierno en lo que respecta a la justicia, o sea, al Ministerio Público y a la reforma institucional del país, porque la reforma constitucional medio se ha tragado en los medios de comunicación el plan global de reforma, que es un plan general, que consiste, como ustedes saben, en una serie de propuestas que se depositaron y se discutieron en el Consejo Económico y Social y que están ejecutándose poco a poco. Ahora, vuelvo y tomo el relato legal de una vez que un presidente cualquiera toma esta iniciativa, que en el caso del presidente Abinader, como yo he dicho, es una vieja idea que no es improvisada. Esta se deposita en el Congreso y este proyecto de ley se conoce como todas las leyes. Ya ustedes ven que para hacer más ágil el proceso, el presidente del Senado constituyó una comisión bicameral. Así es. Que tengo entendido que hoy se iba a reunir la Cámara de Diputados para designar a los miembros que van a componer, porque ya los senadores fueron publicados. Entonces, la única diferencia de esta ley con las demás es que esta ley no puede ser objeto de observación por el presidente de la República. Ustedes saben que cuando el Congreso aprueba una ley y la envía para su promulgación a la consultoría jurídica, precisamente, el presidente, si entiende que hay algún elemento que choca con la Constitución o que no le parece adecuado, observa dentro de un plazo de 10 días o de 5 días, dependiendo con la urgencia o no
que se haya aprobado esta ley, lo remite de nuevo al Congreso. Hubo un caso reciente con una ley, con la ley de incentivo a la aviación civil y también con la ley de la Cámara de Cuentas. Son los dos casos que recuerdo en este gobierno que se hayan observado la ley y fueron aprobadas con la observación que el presidente remitió. Pero esta ley no puede ser observada. ¿Por qué no? Porque, como decía un viejo profesor que yo tenía, porque así lo dice la ley. Es decir, porque está establecido legalmente que esta ley no puede ser observada, sino que tiene que ser promulgada. Entonces, esa ley sí puede ser atacada ante el Tribunal Constitucional. Y si el proyecto de ley que debe contener los elementos que se van a reformar, incluso los artículos, la necesidad de reformar la Constitución para reformar tales y tales artículos en tal sentido. Entonces, si una de esas propuestas pareciera inconstitucional, puede ser llevada por una persona interesada al Tribunal Constitucional para su revisión, bajo el entendido de que las acciones de revisión ante el Tribunal Constitucional no suspenden el curso del proceso que se esté llevando. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta ley? Esta ley debe, como ya acabo de decir los artículos que se van a reformar, pero sobre todo debe declarar la necesidad de la reforma y debe convocar a la Asamblea Revisora. Esa convocatoria, una vez promulgada la ley, esa convocatoria debe hacerse, porque así lo establece la Constitución, dentro del plazo de 15 días a partir de la publicación de la ley. Entonces, ya digamos que transcurrido esa etapa, viene la celebración de la Asamblea donde se conoce de la propuesta. Antoliano, ahí mismo, para dice los compañeros. Una vez aprobada la ley y convocada la Asamblea Nacional para conocerle la reforma, si no se ha incluido en esa ley el artículo que se va a reformar, la Asamblea no es soberana para hacer lo que quiera en ese punto. Esa es una discusión de alto nivel entre los teóricos del derecho constitucional. O sea, yo no debo decir aquí, yo voy a decir mi respuesta, la mía, pero debo hacer la aclaración, para ser honesto, de que esto es un tema en el que no están de acuerdo muchos abogados que se dedican al estudio del derecho público. Ahora, la posición mía es la siguiente, y de muchos abogados. Primero, yo creo que mi opinión es que la Asamblea no puede alterar el esquema que ha sido aprobado en la ley. Se estaría desacatando la ley. Exacto, o sea, sí. Pero debo aclarar lo siguiente. No es que la Asamblea tiene que acoger todo. Puede rechazarlo, modificarlo, pero los artículos o aprobar, que están en la ley, tiene que ser sobre lo que se le proponga. Y esto que yo acabo de decir sobre lo que se le proponga está establecido en la propia Constitución, en su artículo 271, que dice que dentro del plazo de los 15 días, a partir de la promulgación de la ley, la Asamblea se reunirá para conocer sobre la reforma propuesta, dice la Constitución. Ahora, yo quiero dejar establecido aquí, aunque mi propósito al comparecer a estos programas no es entrar en consideraciones técnicas, digamos, de alta discusión, perdón, sino porque quienes oyen estos programas no son generalmente los abogados. Exacto. El pueblo. Estos programas deben ser para educar a la gente. Pero como quiera, hago un ejercicio para explicar esto que quiero decir. Y creo que lo podemos entender. Como yo acabo de decir, esa ley que convoca a la Asamblea y que contiene los artículos que se van a reformar, puede ser atacada en el Tribunal Constitucional. Ahora, y el tribunal dice, no, mire, Asamblea, ustedes no pueden conceder esto porque este tema no es susceptible, como por ejemplo el artículo, lo que tiene que ver con la forma de gobierno.
Ahora bien, si se pudiera introducir un elemento nuevo, entonces ese elemento nuevo no pasaría por el filtro del Tribunal Constitucional, porque ya pasamos la etapa. No sé si logro explicarme. Porque ya habremos pasado la etapa en que él pueda ser revisado. Porque hasta ahora, en la República Dominicana, la Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Lo que puede ser declarada inconstitucional es la ley que convoca a la Asamblea. Entonces, si yo soy legislador y yo digo, bueno, yo voy a proponer que se cambie la forma de gobierno para que en vez de civil sea militar, o para que en vez de republicano sea de tal forma. Pero no lo voy a decir aquí, porque si lo digo ahora en esta ley, me lo van a llevar al Tribunal Constitucional. Déjame introducir eso en la Asamblea Revisora. Y ahí lo aprueban. Y se va ahí, ya, ¿quién lo controla? De suerte que por estas razones que les acabo de explicar, y por el mismo texto constitucional, mi opinión es que la Asamblea es soberana dentro del marco de lo que se aprobó en la ley. Es muy complejo esto. No, estamos bien ahí, tranquilo. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, tranquilo. La reforma del 94 se actuó de esa manera, que es la más reciente, que donde hubo modificación, pero de los artículos, claro, que se citaban en la ley. Juan Reyes. Antoliano, desde un placer tenerlo acá en la Z. Gracias, Juan. Hemos visto desde el Poder Ejecutivo para con el Congreso muchos traspiés. Lo podemos citar. La ley de trata, depositada, retirada. Ley del DNI, cuestionamiento a la ley, aunque se dijo que se iba a tratar, pero está ahí aprobada y promulgada. Y ahora vemos el tema de la reforma constitucional, que en primera instancia se habló de que el procurador sería por 4 años, y se habló de que no se tocaría el tema del Consejo Superior del Ministerio Público, cosa que después se dio un traspié y se echó para atrás. Partiendo de esto, podemos decir que aún así pudiera sufrir cambios la reforma constitucional, partiendo de que Juan Reyes tiene el criterio que nombrar un procurador por 2 años, mejor no reformar la Constitución, porque un procurador en 2 años no va a hacer nada. Es más, formalizar un expediente se puede tomar hasta 1 año y medio. Ya. O sea, en mi caso, sí, yo creo que lo mínimo que pudiera nombrarse el procurador sería por un periodo de 6 años, partiendo de que tomaría una gestión, llegaría a otra y tendríamos espacio para que el otro pueda nombrar eso. Partiendo de eso y de mi criterio, ¿usted cree que pudiera cambiarse el tema de la reforma constitucional? Mira, Juan, con tu pregunta, yo me convenzo más de la necesidad de que hay que venir a estos programas, porque si un periodista tan inteligente como tú, porque te conozco, entiende que el procurador se va a nombrar por 2 años y que eso quiere decir que la mayoría de la gente puede estar equivocado y tener una desinformación. Pero además, antes de responderte eso, yo quiero dejar establecido esto aquí. El Poder Ejecutivo no ha tenido traspiés con su propuesta legislativa. Lo que pasa es que este es un gobierno que es capaz de escuchar y de rectificar, que es distinto. Por ejemplo, la ley de trata de personas es una necesidad. Es una necesidad porque aquí a veces los malos informadores convierten un hecho positivo, lo convierten en un acto negativo. Y la campaña mediática con los temas que nosotros conocemos, de que si los haitianos, que si ellos... Entonces yo digo, cuando el Poder Ejecutivo o un legislador en particular propone que se sancione a la gente que trafican con gente, eso es positivo. Ahora, es posible que un proyecto determinado tenga una disposición que no sea del agrado de la gente. Y como las leyes, primero, el gobierno no es de Luis Abinader, ni es mío, ni de ningún funcionario. El gobierno es para la ciudadanía. Y si la gente entiende que eso no es conveniente, pues se puede rediscutir. Entonces la ley de trata, perdónenme, la ley de trata se recogió y se sometió a una rediscusión y se va a volver a depositar. Con respecto, tú mencionaste la ley del DNI. Mira, la ley del DNI
que crea la Dirección Nacional de Inteligencia está dispuesta por la Constitución. Y la mayoría de los países de Iberoamérica y latinoamericanos tienden hacia tener un sistema de inteligencia. En la República Dominicana, desde los tiempos de Johnny Abe, ejercen labores de inteligencia cada una de las instituciones militares, la policía, que antes había que el servicio secreto, que yo qué, que J1, que J2, que me tanto. Entonces, lo que manda la Constitución es que eso se organice. Y eso fue lo que pasó con la ley. Y la ley se aprobó y se promulgó frente a algunos requerimientos que ha hecho entidades de la sociedad civil, sobre todo de los medios de comunicación, la sociedad de diario. Se creó una comisión de abogados para revisar la ley, para ver si había algún elemento que se podía mejorar. Y esa comisión va a rendir en estos días su informe y posiblemente de ahí salga que se redacten algunos de sus artículos. Ahora, tú me decías que... El procurador. No, él me dijo antes de las disposiciones que se habían reformulado. Tú sabes que antes de presentar de depositar este proyecto en la Cámara Legislativa, la consultoría jurídica hizo un periplo de audiciones y hubo dos elementos que fueron con los que hubo más opiniones y observaciones. Dos elementos: uno, al tiempo de designación del procurador, y el otro a ese tema del Consejo del Ministerio Público. Voy a comenzar por el Consejo del Ministerio Público. El Consejo del Ministerio Público no era un elemento de la reforma de Luis Abinader. Eso no estaba dentro de su propuesta original. En la mesa de discusión que habíamos tenido en el CES, cuando tuvimos las discusiones originales, alguien relacionado con el Ministerio Público, que ahora no recuerdo, decía que como la Constitución establece en el artículo 274 la creación del Consejo del Ministerio Público y dice cómo está formado el Consejo, y dice en un párrafo que su funcionamiento y organización serán regidos por la ley. Lo único que esa persona proponía era que también la composición fuera regida por la ley. Entonces alguien salió, y puedo decir que la primera persona que dijo eso fue el licenciado Domínguez Brito, diciendo que querían excluir de la Constitución al Consejo del Ministerio Público. Y eso se convierte en una bola de nieve de una desinformación, y llega un momento que hasta a los mismos comunicadores lo desinforman, y vamos repitiendo todo lo mismo. Entonces, no se quería excluir el Consejo del Ministerio Público de la Constitución. Nunca se intentó eso. Lo que se quiso fue, a sugerencia de alguna persona, que así como la organización de eso está en la ley, poner su composición en la ley para que si alguna vez el Ministerio Público quiere reconsiderar su conformación, que no tengan que esperar una reforma constitucional, sino que estando en la ley les resulta más fácil disponer si lo va a componer dos fiscales, si un procurador de corte, lo que sea. Ahora bien, termino de responder la pregunta. Entonces, las reconsideraciones que se le iban a hacer a este proyecto se le hicieron. Pero eso no es un traspié, es que se sometieron a la opinión pública precisamente para oír sus opiniones y considerar si estas eran válidas. El tema del Consejo del Ministerio Público surgió, la reconsideración de eso, de una conversación de las asociaciones de fiscales con nosotros, cuando digo nosotros es con la consultoría. Y lo del procurador no es que está designado por 2 años, es que está designado por 2 años que se pueden renovar. Porque yo te digo ahora, Juan, ahora mismo el procurador está designado por 1 día o por 2. ¿En qué momento lo quita? Sí, o sea, la gente dice,
Pero lo pueden quitar los 2 años. Sí, pero ahora lo podemos quitar. Pero partiendo del criterio de independencia, que el presidente ha tenido un ejemplo con la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el mismo Tribunal Constitucional, el mismo Defensor del Pueblo, podemos establecer una fecha más, porque el Defensor del Pueblo tiene 6, la Cámara de Cuentas 4, la Junta Central Electoral 4, el Tribunal Constitucional 4. El gobernador del Banco Central 2. El gobernador del Banco Central, pero en este caso el Ministerio Público. El superintendente de Banco 2. Entonces, yo creo que pudiera ser 6 en vez de 2. No, puede ser 8 y puede ser 10. Lo que pasa es que a los 2 años el Consejo va a evaluar su labor. ¿Y puede ratificarlo o puede simplemente Puede moverlo? ratificarlo o no ratificarlo, porque también vamos a suponer que, y no hablo de este gobierno, hablo del gobierno dominicano. Es una función delicada la de jefe del Ministerio Público. El presidente, si nombra un procurador hoy y ese procurador se aloca, en 2 o 3 meses lo destituye. Ahora, supongamos que nombre un procurador y que ese procurador tenga una conducta personal. ¿Ustedes se imaginan que un jefe del Ministerio Público incurre en un acto deslenable, una violación grave a la ley, y que haya que esperar 6 años para quitarlo? No, porque se tiene que dejar en el Congreso que sea evaluado por el mismo. Existe el juicio político. Claro, existe el juicio político. Pero eso es más difícil. Entonces, el juicio político por falta grave comprobada, hay que hacer lo que se iba a hacer con la Cámara de Cuentas, que ya ustedes saben lo que ha ocurrido. Mientras tanto, el Consejo del Ministerio Público ejerce un control sobre el comportamiento de ese y su eficacia de ese procurador, y lo deja. En ciencia cierta se va a fortalecer el Consejo porque va a poder evaluar al que es el jefe. Partiendo de lo que usted está diciendo. Esto no lo entendí. ¿A qué me refiero? Usted dice que a los 2 años el Consejo del Ministerio Público va a evaluar al procurador. No, el Consejo de la Magistratura. Ok, perfecto. Ya. Evelyn Valera. A propósito de la reforma y de la oposición, que ciertamente ha estado muy dispersa en muchos temas, sin embargo parece que se pusieron de acuerdo en uno de ellos, y es en ir en contra de la reforma. Lo ha dicho la Fuerza del Pueblo, que es el líder de la oposición, y hoy ya oficialmente lo ha dicho el PLD, que es innecesaria, que desvía la atención del gobierno. Me gustaría saber cómo califica usted esa actitud de parte de la oposición y por qué usted entiende esta objeción tan tajante de la oposición a esta reforma. Mire, yo le voy a decir mi parecer. Yo fui a un programa así similar a este antes de que se presentara la reforma, y yo dije que había ido por cortesía, porque al no poder hacerse pública la reforma me parecía extemporáneo, y el programa entero se desenvolvió especulando de dónde era que estaba el gancho, que dónde era que era lo que Luis quería, que si eso era para un tercer periodo, que entonces, al llegar esta propuesta donde el presidente está proponiendo parar la reelección indefinida, lograr la mayor independencia en la designación del procurador, quitarse poder, eliminar al procurador de la composición del Consejo de la Magistratura, con lo cual se quita un voto y se quita el voto calificado, fusionar las elecciones y disminuir los diputados. La gente, esas personas que estaban esperando con su arma preparada, apuntando, dijeron, pero ¿dónde está el problema aquí? Porque no lo veo. ¿Dónde está el gancho? Exacto, ¿dónde está el gancho? Entonces, como no se ha encontrado el gancho, ahora el discurso es, este no es el momento de una reforma, y esa reforma no es necesaria. Nadie, además hay quien le dice que nadie la está pidiendo. Sí, escuchamos. Entonces yo digo, ¿y quién es que decide cuándo es que es necesaria la reforma? Porque ¿cuál era la necesaria? La reforma del presidente Danilo Medina para quitar el nunca jamás y poder repostularse otra vez en el 20. ¿Esa era la reforma necesaria? ¿O la reforma del 10 para habilitar al presidente Fernández? ¿O la del 2 para habilitar al presidente Mejía? Es que esta es una reforma sin precedente en la historia política dominicana. Y eso no quiere decir que todo sea perfecto y que no podamos estar equivocados. Pero estamos diciendo que de las 39 o 40 reformas que se han hecho a la Constitución Dominicana, es la única vez que se hace
que la impulsa un presidente para restarse poder. Y para, en vez de ser para promover su próxima reelección, para impedir su reelección. Y es la única constitución donde el presidente innecesaria y voluntariamente ha dicho un transitorio que diga que Luis Abinader nunca jamás se podrá postular. Entonces, ¿qué se le va a criticar a esto? Claro, despeje ahí mismo esto que me está escribiendo un dirigente de la Fuerza del Pueblo. Él me dice aquí, Cuidado, voy a citar Minero, como él me dice, el gancho está en el artículo 278. Que el artículo 278 Porque dice: están buscando el gancho. ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato, Bueno, muy bien. cuando esta verse sobre las reglas de la postulación, elección y permanencia en el cargo. Ellos creen, ¿Qué creen? intuyo yo, de que ese artículo inhabilita también a Leonel Fernández. No inhabilita a Leonel Fernández porque esta reforma no se está haciendo en el mandato de Leonel Fernández. Entonces, lo que dice, basta con un poco de lectura comprensiva para entender que lo que quiere decir ese artículo, lo que dice el artículo claramente, es que ningún funcionario podrá beneficiarse de una reforma a la Constitución que se haga, que él impulse durante su mandato. Bueno, tranquilo, la gente de la Fuerza. Despejada esa duda, Esta reforma ni toca al presidente Medina, ni toca al Eso le iba a presidente preguntar. Fernández. Doctor Antoliano Peralta, ¿vamos a despejar también esa duda? Exacto. ¿Danilo Medina estaría habilitado o se queda deshabilitado? No, queda como esté. Leonel queda como está y Danilo queda como está. Deshabilitado. Deshabilitado. Y Danilo Medina queda deshabilitado. como esté. Porque el proyecto dice que todos los transitorios Sí. se ratifican. Entonces, Luis Abinader entra a ese círculo. Él quiso entrar voluntariamente. Y Leonel Fernández queda suelto porque está suelto. Pero no se supone que el transitorio que va a ponérsele a Luis a impacta el mismo que tiene Danilo. No. Porque versa sobre las aspiraciones presidenciales. Entonces, Porque dice que el presidente electo en las elecciones de mayo del 2020 no podrá presentarse. Nunca se le añade ese de nuevo. Sí. Ahora sí quedó bastante Y el claro. de Danilo dice que el que fue electo en las elecciones del 16 no podrá presentarse. O sea que ahí está Miren, claro que está deshabilitado el presidente Danilo Medina. el objeto de esta... No, pero no es que esta propuesta lo deshabilita. No, estaba. Lo deja No, como que se está. queda deshabilitado. Sí, que voy a utilizar esas palabras porque es bueno aclarar eso. No es que este proyecto de ley de reforma constitucional deshabilita a Danilo. Se queda como está Danilo Medina, Exacto, que no estaba lo- deshabilitado. no lo toca. Voy a asumir esas palabras cuando vayamos a tocar el tema de Danilo Medina, pero quedó claro en el gobierno de la tarde de la Z101 que Danilo Medina se queda como está, deshabilitado. Parece no que- se habilita a Danilo Medina con esta Pero, propuesta. Iluminada, Y parece que el Leonel queda problema ha suelto. estado. Leonel queda suelto. El Exacto. problema ha estado en el nunca jamás. Don Antoliano. En el nunca jamás. ¿Tiene una duda, Que la gente doctor? está- Emily tiene ha una duda dudado, con el no, nunca que la jamás. gente ha dudado del nunca jamás. No, es que los dos van a Pero con estar respecto a con quién. nunca jamás. A los expresidentes que reformaron la Constitución. No, porque lo que pasa es que el presidente Fernández, que fue candidato en las elecciones pasadas, lo fue porque la reforma del nunca jamás no lo afectó a él. Claro, sin entrar en muchos detalles, no lo afectó. Y todos sabemos que él había quedado inhabilitado y que con la Constitución del 2010 quedó habilitado y que, bueno, está habilitado. Eso es otra discusión en la que yo no Antoliano, quiero. pero desde el punto de vista político, ¿verdad? Abinader se inhabilita para el 2028. Danilo está inhabilitado anteriormente. Entonces quedaría Leonel El único. como de los candidatos tradicionales sueltos, como usted dice. Sí, pero ustedes acaban de decir de Desde los, el punto de vista político, no, Pero usted no un lo acaba- perjuicio para el PRM. pero usted lo acaba de decir de los candidatos tradicionales. Sí. Sí, claro. Señores, cuando
Cuando la Revolución de Abril, este es un ejemplo que se me ocurre, el líder de la revolución, el líder militar, era el coronel Fernández Domínguez, y él no pudo estar el día del estallido. Y cuando cuando llegó la invasión americana, cuando venían los tanques de San Isidro, surgió un coronel del equipo de Fernández Domínguez, apellido Camaño de Ño, que fue al puente, y horas antes de que vinieran los tanques de San Isidro, estaban enseñando a los civiles a sobar los fusiles. Yo pongo este ejemplo para decir que los procesos paren sus líderes, y el objeto de esta reforma es precisamente ponerle fin al caudillismo y decir: usted fue presidente una vez, vuelve a ser presidente, ya está bien, porque ese fenómeno de la continuidad en el poder y del intento de reelegirse indefinidamente le ha causado mucho daño a la vida política e institucional de la República Dominicana. Por eso es que el presidente Abinader se empeña en ponerle fin a eso, hacer difícil, por lo menos hacer difícil que esa lucha por la modificación a la Constitución se pueda mantener en el ambiente dominicano. Joselito Félix. Antoliano, buenas tardes. Buenas tardes. Esta reforma constitucional ha sido presentada por el Poder Ejecutivo, partido de gobierno, y precisamente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha admitido que hay desacuerdo entre los legisladores del PRM en torno a la reforma. Y más allá, Pacheco advirtió que se tomarán acciones disciplinarias a aquellos que realmente no acojan la línea partidaria. ¿Cuáles sanciones serían esas? Porque evidentemente en el debate hay diputados que se han transado y han dicho: nosotros tenemos derecho a opinar públicamente. Entonces, si ya el PRM advirtió de que hay sanciones y de que hay desacuerdos, me imagino que esos diputados nadie lo va a controlar en el Congreso con relación al tema de la reforma constitucional. No, yo eso preferiría que se lo preguntaran a Pacheco. Ahora, quiero decir lo siguiente. Lo que se ha estado advirtiendo es sobre la conducta de no introducir elementos nuevos en la propuesta. Eso es lo que se está pidiendo. Ahora, yo supongo que una vez constituida la asamblea, no introducir elementos nuevos en la propuesta del proyecto de convocatoria. Que llega del Poder Ejecutivo. Sí, que pudiera legalmente hacerse. Pero que el partido prefiere que esa propuesta no se altere. Y luego, en la asamblea, yo he explicado aquí sobre la imposibilidad de introducir elementos nuevos. Pero como hay gente creativa, se le ha estado advirtiendo para que se abstengan de eso. Y yo te voy a decir, lo correcto es que un asunto tan delicado como este, como lo que implica una reforma a la Constitución, que un partido político y más un partido en el gobierno, el presidente y el liderazgo del partido y su dirección ejecutiva discuten qué es lo que quieren proponer. ¿A usted le parece normal que un legislador por separado de ese partido después vaya y introduzca un elemento nuevo? Eso no parece de una disciplina política adecuada. Eso no es antidemocracia, democracia. Eso es lo que es un acto de disociación, de indisciplina y de político. Exacto, y de disidencia, porque yo quiero, vamos a ver esto. El presidente Abinader ha demostrado que él sacrifica sus expectativas futuras en aras de dejar establecido este legado. Porque no tiene que ser él quien proponga después en el futuro una reforma que elimine el nunca jamás. Pudiera ser otro. Pero él dice, no, es que yo no vuelvo a ser candidato. Yo quiero que pongan ahí que yo no vuelvo a ser candidato. Imagínense que ahora venga alguien y quite eso. Entonces, esto se vuelve un disparate, porque es un esquema que esa persona se ha trazado y digamos que un legado histórico. Y relaja hasta cierto punto la Constitución. Así es. Fausto Montes de Oca, su pregunta para el doctor Peralta. Doctor, yo le voy a hacer dos preguntas, pero hay una que no es mía, de un legislador. ¿Cómo?
Ya sé que usted está allá. Me dice que si el artículo 278 no impide que los legisladores y alcaldes puedan reelegirse de la propuesta constitucional, el 278. No lo impide. No lo impide. Ahora viene la mía. Escuchándolo usted hablar, usted es una persona que con la forma como comunica da mucha paz, mucha certeza en lo que comunica. Realmente yo lo veo claro. Pero ¿a qué usted atribuye que otra persona no lo vean tan claro? Porque, por ejemplo, usted le refirió al amigo Juan Reyes, al compañero Juan Reyes, que realmente le hizo una pregunta como que no estaba adecuada a partir de su condición de periodista y comunicador. Pero, y de buen periodista. De buen periodista. Sí, lo dejó claro, lo dejó claro. Hay que decir lo siguiente. Nosotros preguntamos muchas veces, no es por nosotros, sino es por las dudas que hay en la población. Yo lo sé. Y uno utiliza la presencia de gente de su nivel y de la función que ocupa para que el pueblo también se oriente. Por ejemplo, en el pueblo existe la duda de si la reforma constitucional es para inhabilitar a Leonel Fernández. Ya usted la respondió a partir de una pregunta que le hizo el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Visto así, ¿a qué usted atribuye específicamente que la oposición se oponga a esta reforma? Bueno, hay una tradición de que la oposición se opone a todo lo que sale del gobierno. Y si yo fuera un líder de la oposición, o si fuera un consejero del alto liderazgo de la oposición, ese es mi estilo personal, yo recomendaría, o si fuera yo, asumiría algunos actos que emanan del gobierno, que son positivos, yo lo asumiría. Yo no creo que hacer oposición quiere decir que hay que estar contra todo lo que venga del gobierno, ni viceversa. Ni quiere decir tampoco que el gobierno tenga que rechazar todo lo que emane de la oposición. Yo le decía a un amigo diputado, otrora dirigente de uno de los partidos de oposición, porque creo que no está militando ya en ese partido, cuando estábamos en la pandemia, él estaba escribiendo en contra de las medidas sanitarias que estaba tomando el gobierno. Y un día él y yo nos encontramos y yo le dije, mira, la oposición tiene que atacar el gobierno y hacer su trabajo, pero hay cosas con las que no se hace política. Porque entrarle a la vacuna en ese momento era provocar un boomerang que se revierte contra ti. Si un dirigente político se opone a que la designación del Ministerio Público en la República Dominicana, con la tradición que tenemos del comportamiento de los entes judiciales dependiendo y ligado al Poder Ejecutivo, si alguien está proponiendo deslindar el Ministerio Público, lo más que yo puedo decir es que esa no es la forma correcta, ¿verdad? Si yo fuera la oposición, yo digo, yo estoy de acuerdo, pero de esta manera. Y si alguien se opone a que se le ponga límite a la reelección indefinida aquí, entonces yo pienso que esa es una conducta de oposición que es equivocada. Eso es lo que yo pienso. Es decir, que no todo lo que emana del gobierno tiene que ser necesariamente malo, porque no puede ser que una cabeza o una institución como el Estado, todo lo que haga sea equivocado. Es decir, si aquí ahora mismo se deciden por asfaltar todas las calles que no están asfaltadas en los barrios de Santo Domingo o del país, posiblemente la oposición diga que eso es preparando la campaña para el del 2028, por supuesto. Exacto. Claro. Exacto, yo digo, bueno, pero está bien, pero hay que asfaltar y hay que sanear las calles. Eso no necesariamente todo tiene que estar mal. Nilda Lanís, su pregunta para el doctor Antoliano Peralta. Excelente, muy de acuerdo con usted con relación al tema de que hay que seguir educando sobre lo que implica esa reforma constitucional. Incluso yo entiendo que hasta unas cápsulas se pueden hacer para aquí mismo, que se pasen esas cápsulas y donde se diga por qué la reforma, qué implica la reforma, porque la población en sentido general quiere saber más, y más que ya tiene mucho acceso a las redes sociales y a veces a que pelafustanes sean los que comenten y no los que realmente conozcan la información. Yo me voy a salir de ese tema porque quisiera aprovecharle a usted para que nos dé luz con el caso de La Vega. Que usted nos oriente,
porque ya se dijo, ¿verdad? Y ya es el secretario el que era el secretario del Cabildo de La Vega, quien pasó a ocupar lo que era la posición de alcalde, ¿verdad? Se dice que de manera interina, hasta que se designe vía el presidente de una terna escogida por los diferentes bloques, el alcalde. O sea, él está de manera, por decirlo así, no está de manera permanente. Ese es el señor Joel Martínez González. Entonces, es así eso, según la ley 176. Oriéntenos usted para que se sepa más. Miren. Se sacó una comisión. Sí, sí. Usted está integrado también. Sí, de eso iba a hablar precisamente. Okay, yo soy miembro de una comisión donde está el presidente de la liga y está el doctor Eddie Olivares para rendir una opinión al respecto. Okay. Por tanto, yo voy a decir algunas cosas aquí que no es la opinión de la comisión, sino voy a adelantar un poco mi opinión. La opinión del consultor. Sí, bueno, del secretario legal del PRM, Okay. o de un abogado. En esa condición. Exacto. Miren, ese tema es jurídicamente complejo porque la Constitución del año 2002 establecía en el artículo 55, antes de la reforma del 2010, la Constitución establecía que ante la ausencia del alcalde, del síndico, y si no hubiese vicesíndico, el procedimiento era que el Consejo presenta una terna al presidente de la República y que éste lo designaría. No, que el Consejo hace una propuesta y que el presidente lo designa de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución. Okay. El procedimiento establecido en la Constitución era ese, de una terna, y que el presidente escoge uno. Ahora, ¿dónde está la complejidad? La complejidad está, eso lo establece la ley 17607 en el artículo 264. 64 de la 176. Exacto. Entonces, ¿qué resulta? Que ese artículo 64 está vigente, pero el procedimiento al que él nos manda en la Constitución ya no está vigente. Fue eliminado. No, trato de explicarlo de nuevo. El artículo dice: se designará mediante el procedimiento establecido en la Constitución, pero esa Constitución ya no está vigente. Lo que quiere decir que sigue siendo, desde mi punto de vista, de la competencia del presidente de la República. Sin embargo, el procedimiento va a ver cómo, mediante qué procedimiento, porque el que está en la Constitución fue derogado por la Constitución de 2010, que no recoge ningún procedimiento. Entonces, estamos en esas elucubraciones jurídicas para tratar de hacer las cosas de la manera más jurídicamente. Posiblemente, Antoliano, asentar un procedimiento hasta para el porvenir. Así es, y hasta que se modifique la ley. ¿Desde su conocimiento podrían efectuarse elecciones nueva vez en La Vega? No, nunca. No, eso no está bajo las posibilidades. No, porque la ley electoral establece en cuáles casos se hacen elecciones extraordinarias o complementarias, y ese no es uno de los casos. O sea, que eso está descartado. Sí, eso está descartado. La solución es que... Atención a Euclides Sánchez en La Vega, que está promoviendo la solución es que el presidente escoja, es decir, de uno. Ahora, ¿cómo? En eso estamos. En ese proceso están. Antoliano, usted dijo hace unos minutos que hay muchos creativos. Así es. Y yo estoy de acuerdo con usted, porque leo creativos todos los días, desde que me levanto hasta que terminamos la jornada aquí, que uno hace una pausa y descansa. Muchos creativos que quieren que se le agregue a este proyecto de ley de reforma constitucional una cantidad de cosas. Por ejemplo, he escuchado a muchos creativos que dicen que debe de también agregársele beneficios, que se eliminen beneficios de los congresistas, que el poder legislativo ya no tenga exoneraciones, ya no tenga el tema del barrilito. He visto... Eso no es constitucional. No. Sí, pero por eso le digo, estamos aquí para educar. Usted entró de una forma magistral, ¿eh? Este ha sido una entrevista para educar. Esa cantidad de creativos, como ya usted lo dijo, que usted ha hecho aquí una excelente presentación de la palabra, uso de la palabra,
confunde a la gente. Y la gente repite barrabasadas. Usted acaba de decir que eso no es el constitucional, pero usted escucha incluso gente dentro del mismo Congreso solicitando eso. Así es. Entonces, este es el mejor escenario para que usted despeje esas dudas de los creativos que piden una cantidad de cosas, desde eliminar ese tipo de exoneraciones, barrilitos, beneficios, entre comillas, que no deberían de tener los legisladores. También se habla incluso de la eliminación o de reducir la cantidad de números de regidores. Los creativos han propuesto de todo en esos aspectos, que sí, que no y que nunca. No, nada de eso, porque no está en la propuesta. En la propuesta lo que hay es reducir el número de diputados, que sí está en la Constitución, el número de 190, y que se va a poner en 137 si se aprueba como fue propuesto. Todos los demás que hemos hablado ahora son disposiciones legales que se pueden modificar con modificar la ley. No necesariamente tiene que incluirse en ese proyecto. No, de ninguna manera, porque no son disposiciones constitucionales. Ingeniero, y a propósito de eso, ahí mismo hay quienes entienden que lo de la reducción de los diputados no pudiera ayudar en mucho, sino que lo que entienden que debe ser favorable es una sola cámara, unicameral. ¿Qué usted cree de eso? Eso también ha sonado. Bueno, no sí, de los creativos. Sí. Bueno, sí, hay gente que ha hablado de eso, pero como yo vine a hablar de la reforma constitucional propuesta, y eso no está propuesto, pues. Antoliano, fíjate, sobre el asunto de La Vega, hay una ley, la ley 4108. Sí, claro, la de función pública, que establece el mecanismo de sustitución de los vicealcaldesas, específicamente nada más. Entonces, podría ser una brecha, porque la vicealcaldesa renunció. Si se coge por esta vía que dice esta ley, que es una terna de los partidos al Consejo de Regidores, y ahí cogen una vicealcaldesa, entonces la vicealcaldesa podría pasar a ser alcaldesa ante la renuncia del alcalde, porque el problema ha venido porque la vicealcaldesa renunció también. Bueno, eso entonces, por esa vía, la vicealcaldesa ocuparía la alcaldía y enviarían también una terna para escoger la... Eso no se debe descartar, examinar esa solución. Ahora, la ley 17607 tiene un capítulo titulado de la sustitución de los síndicos. Sí, pero entonces ahí tiene el bache constitucional, que no está entre las funciones del presidente, no está a emitir decreto para sustituir alcaldes, que estaba antes, que estaba del 66. No, lo que no está es el procedimiento. La constitución nueva no trae el procedimiento. Sí. Pero ya tendremos una solución. Doctor, una pregunta. Hoy la gente ha estado participando mucho a través de las redes sociales, pero sobre todo de nuestros celulares, porque es importante conocer sobre la reforma constitucional. El tema de la unificación de la celebración de las elecciones. ¿Qué tanto beneficia a nivel económico y a nivel general esta propuesta de unificación de la celebración de las elecciones? Mira, Iluminada, quiero dejar claro que la propuesta de unificación de las elecciones y lo relativo a recortar los diputados, su razón fundamental no es económica. No es económica. Si eso fuera muy bueno para la democracia, había que gastar los cuartos para hacerlo. Lo que pasa es que las elecciones separadas con 3 meses, elecciones municipales, y las congresuales junto con las presidenciales, una en febrero y otra en mayo, eso no ha funcionado. Entonces lo que hace es alargar el periodo de campaña y mantener el país en una incertidumbre. Las elecciones son buenas, son necesarias, pero no es bueno pasarse casi un año en un proceso electoral, porque eso altera un poco la tranquilidad del país y baja la producción, la gente nada más está en política. ¿Sí? Entonces, el propósito no es por razones económicas, es otro. Bueno, yo creo si los compañeros tienen alguna otra pregunta, porque le hemos robado unos cuantos minutitos de más a Antoliano. Sí, yo quiero un minuto. En un minuto, Antoliano. Está trabajando aquí, ha educado mucho a la población. Con el nivel, ¿verdad? Y el cargo como consultor jurídico, COBE acaba de hacer un reclamo público sobre el Código Procesal Penal. Es una tarea
muy pendiente y yo sé que en esta legislación... ¿Sobre el procesal o sobre el penal? Sobre el penal, sobre Claro. el procesal penal. Sobre el penal. Sí, Código Procesal Penal. Dice que... Sobre el Código Procesal Penal. Sí, dice que reclama la aprobación. Eso es un llamado que hace CODUE y ha sido un debate. No, pero Celito, No, pero será perdón. el penal que se está Debe ser el penal. que es sí, el que se está al penal, discutiendo. eso es lo que digo. Al procesal penal. No, el penal. O penal, perdón. Penal, Penal. son dos códigos. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, bueno, que yo pienso que sí, que debe aprobarse. Ahora, ¿cómo? Ya eso es una discusión. Ahí que está el problema. Esa es una discusión de otra naturaleza. Y tanto el PRM como el presidente Abinader han fijado una posición. Yo entendí en un momento dado que no era mala idea, quizás, el conocer el tema que ha detenido el código mediante una ley separada. Eso podía ser. Y eso da lugar a que agilicemos la salida del código, ¿verdad? Pero las causales. El tema de las causales, que el presidente dijo en la campaña que fijó su posición al respecto, ¿eh? Dijo que estaba de acuerdo. Lo que no iba a hacer era influir en nadie para que lo estuviera. Muchas gracias al doctor Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Yo creo que hemos tenido casi una hora de muchas respuestas bastante edificantes. Ha pasado rápido. Ha pasado rápido. Sí, Se nos quedaron muchas preguntas, doctor. Tiene que volver rápido. Pero yo sé... Póngale continuará. Bueno, pues continuará esta entrevista con el doctor Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a quien le agradecemos muchísimo que comparte estos minutos para edificar a la audiencia de la Z101 del Gobierno de la Tarde. Continuará, doctor. Así será. Vámonos, Francis.